Fíjense, tenemos el get para real, el set para real, el get para imaginario y el set para imaginario. ¿Sí? Vamos a generar los 4. ¿Está? Bien. Fíjense el protocolo que está usando de acceso. ¿Sí? Y ya me ha generado esta definición básica. ¿Sí? Hasta sin comentario lo ha hecho, ¿no? Bien, esto me serviría básicamente para lo que estábamos pretendiendo. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto del set o el get? Profe, ¿cómo lo generó automáticamente el número complejo y ahí? Botón derecho. ¿Sí? Ah, ahí está. Que le ponemos generate accessors. ¿Sí? Bien. Vamos a definir ahora el método que utilizamos para visualizar el estado de un objeto como resultado en el playground. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacíamos ahí? ¡Chan! ¿Ven? Esa es la diferencia en que lo haga yo y que lo hagan ustedes, ¿no? Queda mucho menos si lo hago yo. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál era el método que definíamos para que al ejecutarlo en el playground se visualice el estado del objeto? ¿Recuerdan ustedes ese comportamiento? Sí, que aparecía tipo un arreglo 0,0i, algo así. Era Sí, el print on, el perfecto, método. perfecto. Bien ahí. Bien, el print on. Y lo utilizábamos dentro del protocolo printing, ¿sí? Entonces creamos acá un nuevo protocolo, lo buscamos, lo podemos filtrar. ¿Sí? Acá lo tenemos. ¿Sí? Y tenía un nombre específico. No era cualquiera. ¿Por qué? Porque, a ver, la importancia de este método, justamente, es que no lo estamos manejando explícitamente, lo maneja el entorno. Con lo cual, hay que respetar el identificador que usa para este método. ¿Sí? Y cuando lo definimos correctamente, nos indica, bueno, que estamos redefiniendo algo. ¿Sí? De esa forma lo tendríamos que validar, porque si nos equivocamos en el nombre, porque podríamos estar utilizando tal vez caracteres diferentes o con alguna mayúscula que no va, ¿sí? No sería el mismo método, con lo cual estaríamos definiendo un método extra, nuevo, que el sistema no lo usa. Por lo tanto, es inservible y estaría mal. ¿Sí? Bien. En este caso, tenía un Trinon, era el nombre. El primer carácter de la segunda palabra del non, ¿sí? Va con mayúscula. ¿Sí? Y acá teníamos un flujo de caracteres. ¿Sí? Que era parecido a lo que podríamos escribir en el transcript. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? A ver, a ver, podríamos ver acá el transcript. Ahí. Muy bien. Vamos a probarlo. Vamos a definir un... ¿Sí? Creo que lo habíamos visto, pero por las dudas. Podemos enviar algún mensaje al transcript. ¿Sí? Como por ejemplo el next put all. ¿Sí? Y acá nos espera que le enviemos no un objeto cualquiera, sino un string. Eso tenemos que tener cuidado, a diferencia del show que habíamos visto, que le pasamos cualquier
este objeto luego internamente le pide una versión en string de ese objeto y lo termina mostrando. Acá tendríamos que hacerlo antes. O sea que en principio lo que pasamos acá debería ser un string, ¿no es cierto? ¿No? Bien, este método que lo tenemos acá, que lo podemos estar ejecutando, a ver. Bueno, no se está ejecutando en este momento. Sin el show nos mostraría igual en la pantalla del transcript. No. Perdón. El show también lo podemos hacer acá. Pero sí les había recordado que el show sí no estaba disponible desde el Prinon, ¿sí? Ah, ahí está, mirá. Sí, no me lo estaba actualizando nada más, pero lo estuvo imprimiendo, ¿lo ven? Lo hizo. Faltó una actualización ahí. Bien. Ok, bueno, tal cual como habíamos hecho, ¿sí? Lo vamos a hacer desde acá, ¿no es cierto? O sea que nos estarían pasando una referencia a un objeto que podría responder a un protocolo similar justamente al transcript. Similar, no igual. Digo, entonces, imprime una versión del objeto en un flujo de caracteres. ¿Sí? Ok. Y habíamos establecido, a ver, que en la salida queríamos algo como esto. Entre paréntesis íbamos a representar el número complejo con sus partes. Primero la parte real, por ejemplo, la parte real en 2 y la parte imaginaria 3, por ejemplo, ¿no? Con una i representando justamente la parte imaginaria. ¿Está? Bien. Para eso, ¿qué hacíamos? Íbamos enviando diferentes mensajes a flujo. ¿Sí? Decíamos, a ver, next put all, y le pasamos justamente como string acá, ¿sí? Y una serie de mensajes en cascada. Lo siguiente sería la parte entera. ¿Cómo accedería a la parte entera? Parte real. Perdón, parte real, tal cual. Bien la corrección. Estamos manejando como un número entero, pero representa la parte real del número. ¿Cómo lo accedemos? ¿Con self? Bueno, sí, tal cual. Aclaramos lo siguiente, entonces estamos estamos del lado de la instancia, en la misma clase. Del lado de la instancia, en la misma clase, podemos acceder directamente a real. ¿Sí? Ahora, lo que enviamos ahí tiene que ser un string. Entonces, lo convertimos a string. ¿Sí? Profe, esa parte no entendí muy bien cuándo hay que el uso del self, cuándo hay que ocupar self, porque en este caso no es necesario. Bueno, está bien. Sí, depende de lo que queramos hacer. ¿Sí? Eso hay que distinguirlo. El self es una autorreferencia. ¿Sí? Y lo voy a usar cuando quiero autoenviarme mensajes. O sea, imagínense que yo soy la clase número complejo. Y uno de mis métodos, ¿sí?, va a ser usado desde otro método. Entonces tendría que autoinvocarme. Con lo cual, necesito un receptor. El receptor es self. ¿Sí? Bien.
Que ponga real, ¿sí? No es equivalente a self real. O sea, hagamos lo otro, hagamos el del imaginario. Pongamos primero... Acá decíamos una separación, ¿sí? Y acá digamos self imaginario. Bien. ¿Cuál es la diferencia? En que acá estamos tocando directamente el atributo. Este es el atributo. Este no es el atributo. Este es un mensaje, ¿sí? Es justamente el getter de la clase número complejo, que recupera la referencia al número imaginario. En definitiva, al final voy a acceder a ese objeto que representa el número imaginario. Pero acá lo estoy accediendo directamente usando la variable, el atributo. Acá lo estoy recuperando a través de un mensaje. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Podríamos tener la necesidad de que siempre, aunque podamos accederlo de esta forma, utilicemos el self porque vamos a acceder a través del getter. ¿Sí? Hay algo que se conoce como doble encapsulamiento. O sea que el encapsulamiento que por ahí mencionamos, que habrán escuchado en teoría, está referido, yo siempre lo diferenciaba y aclaraba muy bien la diferencia cuando lo que sería ocultamiento de información, ¿no es cierto? Y que eso tenía otras implicancias y que no solamente tiene que ver con una cuestión de que sea público o no un atributo, cómo se lo está accediendo externamente. O sea, el concepto es más amplio en realidad. Ahora, hablando en términos de acceder a un atributo desde otro objeto, ¿sí? Estaría accediéndolo tal vez a partir de los getter y los setter, ¿sí? Entonces no lo tocan directamente, sino que le piden al objeto que le devuelva algo o que haga algún cambio, y es el objeto quien valida para que se haga todo esto correctamente y mantiene que esto se haga de la forma en que se tenga que hacer, ¿sí? Bien, esto, dándole una vuelta de tuerca más, podría estar siendo realizado dentro del mismo objeto en otros métodos cuando tocan los atributos, y cada vez que pide el acceso a un atributo lo podría estar pidiendo con el getter o modificarlo a través del setter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría llegar a establecer validaciones en un solo lugar. Por ejemplo, si un atributo no puede tomar nunca valores negativos, ¿no es cierto? Lo valida ahí. Después, desde cualquier método donde surja la necesidad de modificar también el estado de ese atributo, podría hacer uso del setter. Y el setter ya lo va a validar. ¿Sí? Y le permitiría, pónganle, que lo pueda modificar solamente si cumple con las condiciones y lanzar una excepción si no lo estaría cumpliendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Muy bien. Después tendríamos la última parte, donde nos estaría faltando a continuación la i y el paréntesis que cierra, ¿no? Y terminaron los mensajes en cascada. Ok. Lo salvamos. Fíjense lo que aparece. Aparece la identificación
de que estamos sobreescribiendo métodos, ¿sí? Y aparece una nueva clasificación acá, métodos que sobrescriben, por ejemplo. Si bien esto, fíjense que pueden estar en más de una clasificación, ahí. Esto es forma parte del protocolo de impresión. También está sobreescribiendo un método que está heredando de algún lugar. ¿Sí? Bien. Había otro método en donde hacíamos algo similar, digamos, sobreescribíamos, para controlar la inicialización de la clase, de una instancia de la clase número complejo. ¿Sí? Habíamos visto que, por ejemplo, si con esto que tenemos ya, si creamos una instancia de número complejo, veíamos que estábamos inicializando justamente ¿de qué forma? Con ni los atributos, ¿no? Porque se inicializa con ni, ¿no? Ahí me queda la i extra justamente del número de la parte imaginaria. ¿Sí? Bien. Ahora, en el momento que se ejecuta esto también, y sin la necesidad de enviar un mensaje en forma explícita, podríamos estar inicializando los componentes de la clase, ¿sí? De la instancia. Y eso lo hacíamos con ¿qué método? Setup. No. Con el initialize. Exacto, el initialize. Bien. Y el protocolo, creo que es initialization, ¿no? Profe. Bien, fíjense que, sí. Fíjense que siempre que quiero crear acá un método, ¿sí? Elijo lugar y después acá tengo el modelito que me trae, digamos, para que cambie sus elementos, ¿no? ¿Sí? Nisha. Ok. Este también tiene que coincidir con el nombre del método que estamos heredando, porque si no, no estaríamos sobreescribiendo, ¿no es cierto? Bien. Este método no lo invocamos nosotros, ¿sí? Porque si no lo escribiríamos como inicializar o lo que sea, para comenzar desde un valor conocido, digamos, ¿sí? Entonces no podemos elegir cualquier nombre. Es el que corresponde porque va a ser utilizado desde otro lugar, está siendo utilizado porque el método ya existe, ¿sí? Y había algo que hacíamos acá. ¿Qué hicimos? Chan. Después decíamos real. Y partíamos con 0. Imaginario. Y vamos con 0 también. ¿Sí? Habíamos dicho una inicialización bastante arbitraria. Comprobamos, ¿sí? Que esto también esté justamente sobreescribiendo un método ya existente. ¿Sí? Cuando buscamos métodos que sobreescriben, aparecen los dos. ¿Está? Bien. Sin ningún cambio,
volvemos a ejecutar lo que anteriormente estaba, ¿sí? Y vemos que, bien, pasó a 0 ahí. O sea, cada vez que se crea una instancia de número complejo, sus componentes se inicializan con valores conocidos, ¿sí? y adecuados para el número. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más teníamos ahí? Teníamos el método sumar como una operación binaria, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué el super se usa en el initialize y no en el pre-non? Claro. Bien, ¿y qué estamos haciendo ahí? Eso les pregunté. ¿Qué estamos haciendo? ¿Alguien recuerda? Yo sí me acuerdo, nada más que no sé cómo explicarlo con ¿Cómo palabras. expresarlo? Sí, sería como ejecutar el método de la superclase antes de la instancia. Sí, sí, tal cual, tal cual. Fíjense que, entonces, ahí lo que tenemos es son dos operaciones con el mismo nombre, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es especificando, digamos, lo que sería particularmente de número complejo, pero todavía haciendo la inicialización de la clase de la cual estamos heredando, ¿sí? ¿Por qué a veces hacemos y por qué a veces no hacemos? Y depende. A ver, tenemos que ubicarnos en el contexto. Si estoy inicializando y estoy heredando de una clase, y es un método que lo estamos heredando, este método puede estar usado, digamos, y la clase podría funcionar y tal vez incorrectamente si no, no parte de un estado conocido, por ejemplo, porque después sí hará validaciones, pero a partir de un estado correcto, digamos. Así que habrá situaciones en donde esto hay que hacerlo sí o sí. Dependerá justamente del tipo de operación que estamos haciendo. Ahora, si nos vamos al printing, por ejemplo, al de la impresión, bueno, el comportamiento heredado no es un comportamiento que me interese, todo lo contrario, lo quiero descartar. Porque el comportamiento que está haciendo por defecto, por ejemplo, todo depende de quién estamos heredando, ojo, ¿eh? Acá estamos heredando de object. Y el comportamiento básico ahí es simplemente poner el nombre de la clase, cuando dice un complejo, ¿sí? O una persona, o una fracción, no, la fracción no, pero estaría poniendo el nombre de la clase cuando no tiene justamente, cuando no está redefinido o no tiene un comportamiento específico para esa clase. Porque para las clases más conocidas sí va a tener un comportamiento definido y va a poner el valor de alguno de sus atributos o una combinación de atributos o los atributos más interesantes para mostrar. ¿Sí? Ahora, si no lo cambio, estaría ejecutando ambos. Y en este caso no me interesa. ¿Sí? En el caso de la impresión en el flujo de salida. Bien. Ok, ¿dónde nos quedamos? En la operación aritmética. Acá decíamos que teníamos una suma implementada como una operación binaria. Entonces, lo definíamos algo así como un número complejo que recibe el mensaje de suma o de más
y además a continuación tiene el otro número complejo. ¿Sí? Pongámosle otro complejo. O otro número complejo. Profe, Sí. ¿con qué terminaba el print on? A ver, O sea, después de la i y el paréntesis. Porque justo ahí me perdí. después de la i y el paréntesis, Eso era todo. era eso. Faltaba el punto nomás. Era eso. Ah, claro, punto final. Claro, le puse punto Sí, y coma, sí. por eso me quedaba todo en blanco y no me guardaba. No, pero ¿qué representa el punto y coma? El punto y coma es el mensaje en cascada, o sea que si continuás con el Claro, mensaje en cascada, pero ya no había más. ¿Sí? gracias. Claro, sé que lo hice en automático. Sí. Bien. En este caso, cuando tenemos la suma de dos números complejos, bien, ¿qué tenemos? Tenemos los dos números, ¿no? El primer número, ¿dónde lo tenemos? El de la clase, el número complejo. Que está representado o lo accedo, en realidad no de la clase, porque la clase, acuérdense que es como la definición. Ahora, esto es un mensaje de instancia, va a un complejo en particular, el receptor. El receptor es self, ¿sí? O sea que acá puedo decir self real, self imaginario y puedo obtener los valores. A su vez, como habíamos dicho, como estoy del lado, en la misma clase, y estoy del lado de la instancia, podría estar haciendo mención directamente al atributo, lo podría hacer, ¿sí? En este caso, vamos a aprovechar para distinguir esto y hacer referencia y que nos quede más como una cuestión más didáctica, la aparición del self, para distinguirlo justamente del receptor con el parámetro o el otro complejo que lo recibimos acá arriba. ¿Sí? Bien. Y acá justamente en esta situación, lo que habíamos hecho es generar un nuevo objeto, una nueva instancia de número complejo, creándolo. ¿Sí? Nuevo número complejo new. ¿Sí? Y lo inicializábamos. ¿Cómo lo inicializábamos? Nuevo, le asigno nuevo initialize, ¿sería? Bueno, initialize no es necesario porque se ejecuta automáticamente. Por eso tiene un nombre concreto que lo invoca justamente el entorno cuando genera una instancia de esa clase. Le pide que se inicialice. Ponele que eso ya se ejecutó y tiene justamente 0 para la parte real y 0 para la parte imaginaria. Lo que está faltando, ese objeto, a su vez tiene que terminar con el resultado de la suma de los dos números complejos. En definitiva, al final lo que tengo que devolver es este nuevo objeto de la clase número complejo, ¿sí? Pero con los valores correctos. Sería con los setters, profe. Exacto, ahí juegan los setters, ¿sí? Porque acá no puedo jugar con real. Si utilizo real y modifico a real, si lo modifico acá, ese es el receptor. Y no quiero modificar el receptor. Justamente acá, en ese contexto, hay tres complejos. Uno es el receptor, representado por self, ¿sí? Y que podríamos acceder directamente mencionando el atributo real o imaginario a secas, ¿sí?
Otro es el otro complejo que recibimos como parámetro, es el segundo, que podemos acceder, como sería un tercero, podemos pedir justamente estos atributos con los getter, ¿sí? Y después está el que se genera acá, es el tercero. Para este necesitamos hacer uso de los setters. Los setters no de cualquiera, sino de ese nuevo objeto. Digamos entonces setter para real, lo teníamos algo como así, real 2 puntos, y acá le pasamos el cálculo. En este cálculo decíamos self real, ¿sí? Más ¿más qué? Otro complejo real. Real. Exacto, exacto, exacto. Bien, porque acá era la suma simple de real más real, ¿sí? Si no me equivoco. Y después teníamos lo mismo, pero para la parte imaginaria, ¿sí? Cambiamos el setter. Setter. ¿Cómo? No, como se trabó, decía setter también. Cambiamos por el setter del imaginario. Tenemos que hacer lo mismo, pero al revés. Exacto, exacto. Y ahora el getter para el self, el receptor. ¿Sí? Y ahora el getter del otro complejo. ¿Sí? ¿Está? Bien. O sea, ¿qué hicimos acá? Tenemos los dos complejos, instanciamos un nuevo objeto de la clase número complejo, modificamos sus dos únicos atributos que aparecían allí y terminábamos devolviendo ese elemento. ¿Sí? Bien, lo salvamos. ¿Está? Ahí me aparece esa operación aritmética. Bien, hagamos entonces una suma y veamos si estaría respetando justamente lo que escribimos. Imagínense los números A y B. Instanciamos un complejo para A y le pasamos los valores, por ejemplo, con los setter correspondientes. ¿Sí? Acá estamos desde afuera, ya nos queda otra opción. En este contexto ya no tengo real imaginario, no puedo escribir acá real o imaginario. ¿Sí? Acá lo tengo que hacer sí o sí con los getter y con los setters. Entonces, para establecer un valor, diría a la parte real del primer número, le voy a poner 1. Después como mensaje en cascada, imaginario, le vamos a poner el número 2, el entero 2. Lo mismo hacemos con el segundo número, ¿sí? Establecemos también números fáciles, acá, el 3 y el 4. O sea, pusimos en secuencia 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bien. Con lo cual, el número resultante sería, tendría como para la parte real, 4. Falta cambiar A por B, ¿no? Sí, perfecto. Sí, porque hice un copy-paste y faltó cambiar. Si no, nos daría solo A porque B estaría con 0, ¿no es cierto? Y nos daría el primer valor. Bien, el resultado sería 1 más 3 para la parte real y 2 más 4 para la parte imaginaria. Entonces tendríamos acá, por ejemplo, A más B, pónganle. ¿Sí? Si lo ejecutamos, acá me va a crear un pequeño inspector. Al resultado de eso, nos dice que tiene como resultado 4 parte real y 6 parte imaginaria.
¿Está? Y esta es la representación justamente que habíamos definido. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez, fíjense lo simple que es la clase, ¿no? Esta clase es muy, muy simple, sin embargo, aparece una nueva entidad que nos brinda ya diferentes posibilidades. Fíjense que las operaciones son realmente básicas. ¿Sí? No tienen mucho. ¿No? La suma, la inicialización. Perdón. La suma, la inicialización, la impresión, y esto era lo que me había preguntado ahí. ¿Sí? Y nada más, porque acá ya tenemos los mismos que habíamos sobrescrito. Bien. Y ya podríamos tener una capacidad expresiva mayor, porque acá podríamos hacer A más B más A, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Está? Si a 4 le sumamos 1, que era A, porque A no se ve modificado, ¿sí? Pasaría a 5, y A como contiene 2 de vuelta, como el resultado del anterior de A más B era 6, la parte imaginaria, más 2, ¿sí? 8. O sea que acá me está generando un nuevo, tengo el primer complejo, el segundo complejo. Esta primera sumatoria me da un nuevo complejo que es el receptor de este otro mensaje. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Eso era lo que habíamos hecho, básicamente. ¿Cómo le pareció más sencillo ahora? Sí, el accessors del principio, un poquito, facilita un poco. ¿Cómo que le faltó al accessors? No, yo digo que en vez de escribirlo, lo generó automáticamente. Ah, sí, sí, sí. Eso, Sí, sí, sí. Sí, porque, claro, a veces lo hacen manualmente o por ahí lo pueden generar automáticamente, ¿no? La generación automática es el código genérico, eso que no tiene ninguna validación. Para algunos casos como por ahí andaría espectacular. Y para otros casos, en donde tenemos que escribir alguna validación, por ahí mucho no me da, podría comenzar a escribirlo manualmente, ¿no? Puede ser. O podría generarlo automáticamente y después corregirlo. Puede ser. Son opciones. Bien. Ok. Ahora lo que tienen que hacer es las operaciones que estaban faltando. ¿Sí? Que era producto por un escalar, multiplicación, resta y división. ¿Sí? Eso vamos a hacer. Vamos a trabajar en grupo como las otras veces. Tiene que investigar ahí, bueno, cómo es el producto por escalar, multiplicación, la resta, la división. Bueno, búsquenlo de Wikipedia, ¿sí? Para hacerlo fácil. ¿Lo tienen por ahí? sí. Dale, dale. Bien, armamos los grupos, ¿sí? ¿Ya saben lo que tienen que hacer? Básicamente, sí. A la Multiplicación clase y que ya está división de complejos. exacto, a la clase que ya está definida, ¿sí? Tienen que terminarla con estos métodos extras.
¿Sí? Bien, bien. Son operaciones básicamente binarias, todas, ¿no? Como la última. Todo parecía la última. Ok, vamos a...